Buenos días a todos. Hoy lunes 22 de noviembre. Vamos a empezar la semana con la lectura de Abriendo Puertas de Bendición de la García Calvo. Yo soy Gino Carpentieri, estamos conectados desde la plataforma de TGU y vamos a seguir con la lectura de este libro realmente increíble. Soy dioses, pero lo habéis olvidado. A lo largo de la historia, innumerables personajes nos han dejado su legado de sabiduría que por alguna razón se perdió. Los principios de la voz de tu alma y abriendo puertas de bendición no son nuevos, de hecho son más antiguos que los nuevos pensamientos científicos y racionales que tratan de revocarlos. Platón dijo, sois dioses, pero lo habéis olvidado. Él también hablaba del mundo de las variables infinitas y de la creación de la materia mediante la mente. Su teoría es conocida como el dualismo platónico. Ya te hablé en la voz de tu alma del el mito de la caverna, donde las personas creían que las sombras eran la realidad, del mismo modo en que la sociedad cree que lo que ve es real, cuando es solo la sombra de un reflejo creado por el espejo. Para Platón, en el hombre encontramos dos principios opuestos: el cuerpo, que nos vincula con la realidad material y pertenece al mundo sensible, y el alma, que es el principio inmaterial, mundo inteligible, divino e inmortal, que nos vincula con el mundo de las ideas. Aunque los dos mundos tienen existencias y realidad, el mundo inteligible es fundamental y primero, mientras que el mundo sensible tiene ser e inteligibilidad en la medida en que participa o imita al mundo de las ideas. Platón utiliza en ocasiones la expresión mundo visible para referirse al mundo sensible, el que captamos a través de los sentidos. Es decir, para Platón todo lo que vemos era también un reflejo del mundo inmaterial, lo que él llamaba el mundo de las ideas o mundo inteligible. Platón decía que este mundo pertenecía al alma, del mismo modo que en la voz de tu alma se dice que el alma hace de intermediaria y que ella es la que viaja al mundo de las variables para seleccionar aquella que coincide con nuestro subconsciente o supraconsciente, dependiendo del nivel de conciencia. En niveles de conciencia normales, los seres humanos se ven inmersos en el subconsciente, sumergidos en un trance hipnótico colectivo en el que los pensamientos surgen por creencias culturales o heredadas sin tener la oportunidad de poder conectar con su verdadera esencia, su propósito de vida y ser creadores de su auténtica realidad. El subconsciente, la cuarta dimensión, es totalmente colectiva e impersonal. Ya te habrás dado cuenta cómo las masas actúan prácticamente igual, con los mismos deseos, los mismos hábitos, las mismas relaciones estereotipadas. ¿Cómo es posible? Vamos a explicarlo para que puedas comprender por qué las personas siguen amarradas sus creencias en la cuarta dimensión y por qué tan pocas personas en la historia de la humanidad han podido conectar con su supraconsciente para crear su propósito de vida. Todo es energía, eso ya lo habías leído, y para que algo pueda vivir, tiene que insuflarse energía. Hay una batalla para captar esa energía y de hecho, ya habrás comprobado como todos nosotros tenemos distintas estrategias para captar las energías de la gente. Algunas personas son víctimas y siempre se presentan como personas débiles que necesitan cuidados, atención y protección de las otras personas que, movido por el sentimiento de culpabilidad, sucumben ante ellas donándoles toda su energía. Piensa en más estrategias que tenemos como seres humanos. ¿Se te ocurren? De hecho, hay muchas. La mayoría de las relaciones son de dependencia que funcionan del siguiente modo. Si yo hago esto, entonces tú tienes que hacer eso. En la cuarta dimensión ocurre lo mismo. Para que una creencia pueda sobrevivir, necesita la energía de las personas. Si a una idea se le deja de prestar atención y por tanto de darle energía, esta muere. Esta muere. ¿Qué hace una creencia? Crear fieles seguidores, crea moldes en el subconsciente colectivo y trata de crear adeptos que le den su energía. Voy a ponerte ejemplo de molde.
la religión, la espiritualidad, la medicina, el deporte, el dinero, la idea de una relación de pareja estable, la idea de una relación de pareja liberal, la idea de la libertad. En realidad, como ya te habrás dado cuenta, todos son moldes, sistemas de creencias creados que las personas adoptan como suyos cuando son influenciados por sus entornos. De esta forma, los moldes se concentran en zonas, creando adeptos que les dan su energía y por ese motivo en el mundo cada continente es diferente, pero también cada estado y dentro de ese estado cada ciudad es diferente, con sus diferentes creencias y así hasta llegar a los edificios y sus vecinos. El lugar donde vives está cargado de creencias colectivas que, por proximidad y atracción, te atrapan, te estudian, crees que forman parte de tu identidad y las defiendes como creencias propias sin darte cuenta de que es una programación colectiva y de que estás sumergido en el sueño hipnótico. La única forma de crear la vida en sus términos es despertar del trance y volverlo un sueño lúcido. La realidad para la persona dormida tiene este aspecto. Si observamos el gráfico, las experiencias que vivimos alrededor, por eso influye el lugar donde vives, porque cada lugar vibra diferente, con diferentes situaciones y oportunidades, nos sugestionan y nos hacen conectarnos con distintas creencias. Esas creencias forman parte de un molde creado en el subconsciente colectivo que ha captado un nuevo adepto, tú, y que ahora hará lo posible para seguir obteniendo tu energía. ¿Cómo lo hace? Lo tiene muy fácil. Una vez el molde ha captado tu atención y lo has creído como propio, lo único que tiene que hacer es mostrarte una creencia opuesta alrededor para que genere una violenta oposición por tu parte, para tratar de defender tu creencia y así captar tu energía. Déjame explicarte. Creyentes y ateos, política de izquierdas o política de derechas, solteros o casados, etc. ¿Qué hace la creencia colectiva? Generar una idea contraria a tu alrededor para que te resistas y al hacerlo, entregas tu energía a la causa y el molde colectivo gana. Cuanta más gente haya dándole energía, más grande se hace el molde y más difícil es exterminarlo. Así se crearon las grandes guerras, por ejemplo. Cuando adeptos creando adeptos, generando un enemigo real o imaginario al que oponerse, dándole más energía a ese molde hasta que se hizo indestructible. ¿Cuándo se destruye un molde creado en el subconsciente colectivo? Cuando se colapsa y, por ley del equilibrio, que ya te expliqué la voz de tu alma, las fuerzas equipoderantes lo destruyen, llevándolo al extremo contrario hasta que vuelva al punto neutro. Cuando tu vida se parece mucho a la de las personas de alrededor, cuando eres demasiado igual a las masas, entonces no estás en tu propósito de vida, sino en el trance hipnótico colectivo y has sido abducido por una creencia del molde subconsciente. Cuando vemos a una persona conectada con su propósito, esa persona ha conectado con la quinta dimensión, su mente supraconsciente, y ha creado un nuevo molde para él. Ese nuevo molde baja a la cuarta dimensión, la mente subconsciente, como es arriba es abajo, y esa baja a la parte consciente, el mundo físico y material. Y entonces, ¿qué ocurre? En la tercera dimensión todo es aburrido, demasiado parecido. Ya es muy difícil que algo capte nuestra atención y el subconsciente colectivo necesita más energía. Entonces, ¿qué hace? Coge a esa persona que ha encontrado su propósito de vida y la convierte en estrella, la hace brillar para que las masas se fijen en ella y establecen una ley nueva. Si hace lo que la estrella, te irá igual de bien. El subconsciente colectivo crea un nuevo molde, esa estrella, y los adeptos la siguen, la copian, la imitan, hacen lo mismo que ella con la promesa de su mente de que si lo hacen, obtendrán el mismo éxito. La estrella recibe energía y los adeptos cada vez se debilitan más. Ejemplos: cantantes, futbolistas, estrellas de la televisión, millonarios mediáticos, líderes políticos, etc. La estrella también se vuelve víctima si deja que la fama controle su vida. En ese momento deja de obtener su libertad y se separa del propósito para, inconscientemente, obedecer las nuevas normas del molde colectivo de la cuarta dimensión. ¿Me estoy haciendo comprender? No puedes brillar en estrella ajena.
Tiene que encontrar la tuya propia y eso solo lo harás dejando de lado el reflejo y girándote hacia la imagen. Tienes que conectar con tus pasiones, lo que tu alma desea, lo que has venido a hacer al mundo, lejos de los estereotipos creados por los moldes de la cuarta dimensión. Crea tu propio molde. Por lo tanto, selecciona primero tu variable dentro del campo cuántico de posibilidades infinitas y luego utiliza tu intención interna para dirigir tus pensamientos hacia esa variable, dejando que la intención externa haga su trabajo y mediante la ley de la atracción conecte con tu vibración y atraiga hacia ti aquellas personas, circunstancias y oportunidades que te llevarán a disfrutar de esta variable en la tercera dimensión. Cuanto más auténtico seas, más éxitos tendrás. Ya lo has visto, las personas auténticas son una pieza única de coleccionista porque no abundan. ¿Y por qué no abundan? Porque tu mente trata de protegerte y utilizando este mecanismo, de una forma inconsciente te hace creer que cuanto más parecido seas al resto y más encajes en el molde que hayas seleccionado, más protegido estarás. Tu mente te dice, si destacas, estás en peligro. De hecho, como esa idea también es un molde o creencia colectiva que busca adeptos, tratará de mantenerte ahí como sea. ¿Y qué hace? Tratar de disuadirte cada vez que quieras ser auténtico o destacar. ¿Y cómo lo hace? Ya conoce sus mecanismos. Crea situaciones que te hagan crear su norma, que te hagan creer su norma. Si destacas, estás en peligro. ¿Cuáles son esas situaciones? Tan pronto comience a destacar, tu mente creará a tu alrededor críticos que te harán sentir mal y plantearte volver al lugar de origen, donde nadie te criticaba y estabas protegido. Si no te convence, entonces hará que fracase momentáneamente, creando situaciones que te impedirán obtener lo que quieres, creando un dolor insoportable que te hará volver a tu creencia colectiva. Por eso toda historia de éxito comienza con la crítica y los fracasos temporales. Y si lees la biografía de las personas más grandes del planeta, verás que así fue. Así fue el principio hasta que la persona convence a su mente de que su sueño es más grande que cualquier obstáculo. Entonces la persona aprende a manejar su mente y utiliza los mecanismos placer y dolor para asociar mucho placer al hecho de lograr su sueño y mucho dolor al hecho de no lograrlo, de tal forma que su mente comienza a apoyarlo en este nuevo molde. Cuando la persona comienza a triunfar en ese molde, el subconsciente colectivo lo elige como favorito y crea adeptos que le den energía. Te pongo más ejemplos de moldes favoritos por el subconsciente colectivo. Un determinado estilo de ropa, un programa de televisión, una moda, una determinada expresión al hablar, un gesto, una película de cine, etc. Por eso las marcas publicitarias lo que tratan de hacer es repetir con mucha asiduidad y generar mucho impacto emocional en las personas para crear de esa marca un nuevo molde en el subconsciente colectivo y crear cada vez más adeptos que hagan más y más grande esa creencia. Cuanto más adeptos haya, más grande es el molde y más fortalecida está la creencia, atrayendo cada vez más y más adeptos. No te preocupes si todavía en tu mente esas ideas aparecen difusas o confusas. Cuando una nueva idea penetra en la mente, hay que dejarle tiempo para que madure y pueda fructificar. ¿Recuerdas las tres paradojas? Ahí va la cuarta. Cuanto más te parezcas a la estrella ajena, menos brillará la tuya propia. Sin duda, cuando tomes conciencia del mecanismo de funcionamiento del espejo, tu vida volverá a adquirir matices más brillantes y colores más intensos, porque conocerá la verdad de la que habla Jesucristo, y esa verdad nos harás libres. Solo hay una manera de lograrlo, y no es con la intención interna, sino conectando con la intención del Creador. Hablaremos de ello más adelante, pero recuerda siempre eso. Es imposible no estar en un molde, pero o estás en el tuyo o estás en el de otro. O estás en el molde del subconsciente colectivo o te vas al supraconsciente a crear tu propio molde. Quiero dejar claro que estos principios no son nuevos. Y Platón dijo esto 400 años antes de que Jesús llegara al mundo. ¿Por qué se hace
¿Por qué si hace al menos 2400 años ya se hablaban todos esos temas, hemos avanzado tan poco en comparación con otras áreas? ¿Cómo es que no somos ya todos conscientes y creadores y todavía hay tanto sufrimiento en el mundo? La respuesta es que todos esos grandes avances se hicieron gracias a esos principios. Resulta que la ciencia por fin está dando su brazo a torcer y reconoce que no tiene toda la respuesta, así que trata de buscarlas en otros campos. El que busca, encuentra, son palabras de la Biblia y tiene toda la razón porque la ciencia encontró que verdaderamente somos dioses, pero lo habíamos olvidado. Masaru Emoto, un científico japonés, pasó 15 años investigando los efectos del habla, los pensamientos y las emociones humanas sobre la materia física. El doctor Emoto eligió uno de los elementos físicos, el agua, para observar cómo responde a los pensamientos, emociones y palabras. Los descubrimientos fueron asombrosos, pues cuando el agua estaba sometida a palabras, pensamientos y emociones positivas, sus cristales aparecían blancos y con formas geométricas preciosas, mientras que cuando era sometida a palabras, pensamientos y emociones negativas, los cristales se oscurecían y adquirían formas desproporcionadas y feas. Te estarás preguntando qué tiene que ver el agua con lo que estamos hablando en esas páginas. Pues si observas, el planeta está compuesto por un 75% de agua y nuestro cuerpo lo mismo. Somos 3/4 parte agua. Y si las palabras, pensamientos y emociones son capaces de cambiar la estructura molecular del agua, cambiando así su vibración, ¿podrían hacerlo también con nosotros? Los escépticos dirán, no, solo cambia el agua. Y yo digo que muy bien, perfecto. Pero si somos 3/4 partes de agua, si podemos cambiar nuestra vibración en 3/4 partes de nuestro cuerpo, ¿no crees que es seguro que podremos atraer cosas nuevas y maravillosas? Los pensamientos, emociones y palabras modifican la estructura molecular del agua y también del ser humano. Pero no solo eso, sino de toda la creación. Utilicémoslos para transformar nuestro destino. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué sientes de ti mismo y de todo lo que te rodea? Modifica conscientemente todo esto y tu vida se transformará, garantizado. Pero hablemos un poquito más de ciencia. La ciencia la componen sus mentes pensantes. Los científicos crearon la ciencia y siguen alimentándola. Por cierto, la ciencia también es un molde de su consciente colectivo que tiene sus adeptos y de hecho la defienden con mucha intensidad, entregándole mucha energía. Toda la ciencia está basada en supuestos, axiomas y teorías que están esperando a ser refutadas, pero ¿podría ser que todo nuestro sistema de creencias basado en los principios científicos estuviera equivocado? Nuestra cultura está basada en la ciencia y la lógica. De niños nos enseñan a pensar y medir el mundo según esos principios, pero quizá nadie se ha cuestionado seriamente que todo eso pudiera ser erróneo. Si tenemos en cuenta los principios de la voz de tu alma y abriendo puertas de bendición, si la intención es creadora y las creencias configuran la realidad, podría ser que la propia ciencia estuviera creando su realidad y que eso en su propio círculo vicioso y que esté en su propio círculo vicioso de creación. Pues parece ser que la física cuántica descubrió que efectivamente eso es así. Estoy hablando del experimento de la doble ranura. El experimento de Young, también denominado experimento de la doble ranura, fue realizado en 1801 por Thomas Young. En él se colocaron en principio una ranura para medir cómo se comportaba la materia y lanzaron canicas de materia que dibujaron en la pared un patrón normal de una tira. Luego Jung lanzó dos líneas de canica de materia por dos ranuras y se dibujó en la pared un patrón normal de dos tiras, como era de esperar. En la siguiente imagen te muestro el patrón que dibujaban. Entonces probaron qué ocurriría a nivel cuántico y en lugar de lanzar canicas de materia, lanzaron ondas de luz. Es decir, lanzaron la materia antes de comportarse como materia. Sabemos que toda la materia son ondas de posibilidades infinitas.
Al lanzar las ondas por una ranura, estas se comportaban igual que las canicas, igual que la materia, dibujando una tira en la pared. Pero al hacerlo con dos ranuras, la cosa cambió. No se dibujaban dos tiras como ocurría en la materia, sino que se creaba un patrón de interferencia en la pared, dejando un rastro de muchas tiras. En el siguiente dibujo te lo demuestro. Los científicos no se explicaban este fenómeno. ¿Cómo era posible que las ondas a nivel cuántico se comportaran diferente que la materia a nivel físico? Dicho de otra manera, en el mundo metafísico, la materia en forma de ondas se comporta diferente que la materia una vez creada. Tal y como dibuja el patrón, las posibilidades son infinitas ¿hasta que qué? Pues los científicos quisieron observar lo que pasaba. Así que colocaron un dispositivo a la altura de la ranura para observar qué ocurría con la onda y por qué, a salir de la ranura, se comportaba de forma distinta. La expectativa del científico era que la onda dibujara un patrón de dos tiras porque habían dos rendijas y porque así había ocurrido cuando observaron la materia. Esa era su creencia y era lo que esperaban. Y adivinas qué pasó. Al colocar un aparato para medir lo que ocurría y un científico observando el hecho, la onda cambió su comportamiento y en lugar de dibujar un patrón de tiras infinita, la onda se definió y creó un patrón de dos tiras, que era lo que el científico esperara que pasara. ¿Te das cuenta de qué significa esto? Lo primero es que las ondas son la premateria, es decir, las infinitas posibilidades, y que no se definen hasta que el observador interviene. Dicho de otra manera, el mero hecho de medir u observar hace que las ondas se definan en materia de una forma u otra. El científico manifestó la expectativa de sus creencias. ¿Y qué es la fe? Jesús dijo, según vuestra fe os será dado. Y también dijo, la fe es la convicción de lo que no se ve, pero se espera. ¿Acaso no es lo mismo que ha descubierto la ciencia con ese experimento? Y déjame decirte algo, ese experimento es de 1801, más de 200 años, pero como siempre te digo, la gente cree lo que quiere creer. Y si la ciencia no se abre a algo nuevo, su propio zar no dejará pasar esa información. Simplemente la desechará y prestará atención a otras cosas que concuerden con su sistema de creencias actual, su propio molde, la zona de confort de su mente. Por lo tanto, la intención del científico creaba la realidad en el mundo cuántico. El hecho de que el científico esperara ver un resultado lo creaba. Ese resultado no estaba ahí antes, sino que estaban las posibilidades infinitas y la expectativa del científico seleccionó una y se manifestó. Pero espera, el mundo cuántico es la antesala del mundo físico. El espejo refleja en el mundo material lo que se ha creado en el mundo metafísico. Resulta que las creencias del científico modificaban el mundo metafísico o mundo cuántico en función de lo que él esperaba que sucediera. Así pues, la clave del proceso de manifestación de tus deseos es la expectativa. Por eso el miedo es creador. ¿Te ha ocurrido que aquello que más miedo te daba es lo que terminó sucediendo? Eso ocurre porque el miedo y la fe son una misma fuerza, una misma esencia, solo que polarizadas en distinto grado. Es la expectativa en nuestra mente, consciente o inconsciente, de que algo malo va a suceder en el caso del miedo, o la expectativa de que algo maravilloso va a suceder en el caso de la fe. La fe abre puerta de bendición. Te hablaré más de eso en el sexto tomo de esta saga llamado Fe. Pero espera que hay más. Esto te va a sorprender. Con el tiempo se dieron cuenta de que ni siquiera era necesario que el científico observara para que se creara esa posibilidad. Bastaba con la intención del científico. Tan solo que el científico pensara en medirlo, aunque luego finalmente no lo hiciera, modificaba el resultado sin ni siquiera estar presente ni hacer el acto de medir el resultado. ¿Estás asimilando el asombroso poder que reside dentro de nosotros? Y todavía a veces nos sentimos chiquititos, con baja autoestima y poca confianza en nosotros mismos, pero sí, somos grandiosos. Si la expectativa del científico influía
en el resultado del experimento, podría ser entonces que todos los experimentos en los que se basan las leyes científicas hayan sido adulteradas por sus creencias. Podría ser entonces que todas nuestras creencias estuvieron basadas en la intención y en la expectativa de nuestros científicos. Podría ser que nosotros estudiáramos esos principios durante generaciones y generaciones, reforzando la creencia de que esto es así, creando un molde que el subconsciente colectivo tratará de mantener creando adeptos y que las propias escuelas fueran la mayor máquina de creación de adeptos jamás creada. Piensa en esto, en nuestro sistema de enseñanza actual. Nos enseñan a pensar o a memorizar y obedecer. Y si todos esos supuestos, axiomas y teorías hubieran sido creadas por la creencia de los científicos, entonces toda la base científica estaría equivocada. Entonces todos los fundamentos científicos que salieron de esos principios también. Piensa en ello. Si la intención del científico crea el resultado del experimento, entonces el resultado siempre les dará la razón. Pero lo mismo ocurre con la religión. Ya te hablé anteriormente del Dios castigador de las iglesias y ahora ya sabes que tu mente trata de protegerte y que utiliza el miedo para que no hagas ciertas cosas con el único objetivo de mantenerte en la zona de confort. No tiene sentido entonces que la iglesia trate de manipularte utilizando el miedo, mostrándote un Dios que castiga, esperando el pecado para condenarte al infierno, mostrándote en sus centros imágenes de tortura y crucifixión, sangre y desesperación, como recordatorio de todo el dolor que existe en el mundo. Y sabiendo lo que ya sabes, ¿no crees que mostrar todo ese dolor es una manera de seguir creándolo en nuestras vidas y en el mundo? Y si nuestro mundo fuera una gran mentira y solo tenemos que despertar del sueño para darnos cuenta de que lo que estamos experimentando es un reflejo del pasado creado por nuestros pensamientos, sois dioses, pero lo habéis olvidado. En la Biblia se dice, no crearás falsos dioses, lo que significa que no le darás poder a nadie ni a nada externo a ti. Dicho de otra manera, no crearás en los moldes que el subconsciente colectivo ha creado y te dirigirás a tu mente supraconsciente, donde conectarás con tu divinidad, tu yo superior y crearás las vidas que desees, haciendo uso del libre albedrío del que hablaba Jesús. No le des poder a nada externo a ti, ni siquiera a este libro. ¿Por qué externo a ti? Porque tú eres una extensión de Dios, una célula dentro de su organismo con una función muy específica, tu propósito y una autonomía propia para poder crear lo que desees. Ni la ciencia, ni la religión, ni la filosofía, ni siquiera los principios de este libro deben ser un Dios para ti. No le des poder, solo comprueba que eso es cierto. Y si no te gusta, deséchalo y vete a otra cosa, pero no te enganches a nada. Jesús decía, la verdad nos hace libres, no esclavos. Y puede que estés pensando, del mismo modo que puede que la ciencia se equivoque, podría ser que Jesús, Buda y todos los maestros antiguos se equivocaran y puede que tenga razón. En cualquier caso, te tocará a ti descubrirlo. Pero todos ellos enseñaban los principios metafísicos y daban absoluta libertad de aceptarlos o no. Sin embargo, ellos mostraron sus milagros al mundo como prueba de lo que decían. Quizás ha llegado tu momento de demostrarle al mundo que se equivoca. ¿No crees que sería maravilloso poder demostrarlo enseñando el tipo de milagros que eres capaz de crear? Los milagros que yo hago, tú también los harás, y aún mayores. Esas son las palabras de Jesús. La ciencia y la religión tratan de ridiculizar, atacar o incluso destruir todo lo que no se asemeje a sus sistemas de creencias y a sus bases científicas o teológicas. Y es normal que lo hagan. Al fin y al cabo son sus creencias, su molde, y la mente trata de defenderlas para garantizar su supervivencia. Pero ser adicto a ellas no te hace libre, te hace esclavo. Sé el creador de tu vida, sin más Dios que el que habita en tu interior. Cuando despiertas del sueño colectivo y dejas de darle poder a falsos dioses, entonces conecta con tu verdadera esencia y en ese estado puede crear la vida que deseas.
Cuenta la historia que cuando la expedición de Magallanes llegó por primera vez a las costas de la Tierra del Fuego, allá sobre el año 1520, los indígenas que estaban en la playa no pudieron reaccionar sencillamente porque no vieron llegar, no pudieron reaccionar, sencillamente porque no vieron llegar los barcos. Literalmente no los vieron. Su cerebro no estaba preparado para verlo. Y entre los 400.000 millones de bits por segundo que captan, los barcos no estaban entre los seleccionados por su cerebro en el SAR. Así que literalmente sus mentes no procesaron esas naves, no las vieron hasta que no les quedó más remedios que verlas. ¿Te parece sorprendente? Pues eso es historia y ya sabe cómo funciona tu cerebro. Vete al primer tono de la voz de tu alma y abre el apartado en el que te hablo acerca del SAR, el sistema de activación reticular, y de cómo tu cerebro solo capta una pequeña parte de la información. Entenderás perfectamente por qué esto sucedió, porque el científico crea su realidad, siempre la misma realidad con su expectativa, y también entenderás por qué siempre esperamos lo mismo y recibimos lo mismo. Y por cierto, ¿entiendes por qué a los escépticos no les funciona esto? En realidad sí que les funciona, pero ellos no lo saben. Creamos por expectativa y la de ellos es que eso no funciona. Eso esperan y eso aparece en su vida. Una total ausencia de resultados que justifican sus creencias. ¿Lo ves? Te dije que no funcionaría. Y el campo de energía cuántica respondió, tus deseos son mis órdenes. Así que manifestó una ausencia de resultados. Tú puedes crear una vida diferente. Tú eres el dueño de tu destino. Tú influyes en la materia y la creas mediante tus pensamientos. Soy dioses, pero lo habéis olvidado. ¿Te ha parecido interesante? Pues espera a lo que viene a continuación. Muy bien, amigo, lo vamos a dejar aquí. Ha sido una lectura fantástica, muy, muy intensa. Así que le deseo un lunes fantástico y nos vemos mañana para seguir con la convicción de lo que no se ve. Un abrazo para todos y nos vemos mañana. Chao, chao.